La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 10, por favor. Y en esta mañana me va a ocupar un pasaje bastante conocido. Conste que últimamente ya tengo años de no escucharlo y escucho mensajes por la radio, escucho mensajes por la televisión, pero como que hemos dejado a un lado estos mensajes milagrosos, donde nuestro Señor Jesucristo hace cosas grandes. Y quizás la modernidad del Evangelio nos está llevando solamente a temas específicamente de la época y hemos dejado mensajes importantes para la vida evangélica, como se han ido quedando también atrás nuestros recordados cantos espirituales, cantos preciosos que cantábamos hace 50 años, ya se han ido quedando también poco a poco en el olvido. Y así también a veces se va quedando el mensaje de la palabra del Señor. Y yo quisiera en esta mañana retomar este mensaje que yo en lo personal por 40 y pico de años lo he escuchado. Y creo que tiene una enseñanza muy linda y un mensaje muy maravilloso del capítulo 10 de Marcos, verso 46. Esa experiencia preciosa de este hombre llamado Bartimeo, que dice la escritura de la siguiente manera. Verso 46. Viniendo a Jericó, y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oramos. Padre que estás en el cielo, acompáñeme a orar. Te damos gracias por este tiempo precioso que nos das de comunión contigo. Te damos gracias porque podemos interceder por todas estas peticiones que hemos recibido en esta mañana. Tú conoces las necesidades de cada uno y de cada una. Tú sabes, Señor, que puedes extender tu mano y tocar el cuerpo de la hermana Otilia Sánchez. Por favor, Padre, necesita que tú le ayudes a recobrar su salud. Oramos también por Jacqueline Gómez. Le realizaron una cirugía, la cual le generó daños en su salud. Padre, ten misericordia por Ana Antón, que el Señor ponga su mano en su vida, pues los médicos dicen que ya no tiene cura. ¿Tú qué dices, Señor? Tú tienes la última palabra. Tú decides, tú eres soberano. Clamamos a ti para que tú obres en la vida de nuestra hermana Karen de Pozuelos,
le detectaron cáncer. Señor, tú eres creador de los hombres, de las personas. Tú sabes, Señor, cómo cambiar órganos. Tú sabes, Señor, cómo hacer las cosas nuevas. Creemos, Padre, en esta oportunidad. Creemos. Si tú quieres, tú puedes hacer un milagro. Gracias, Señor. Bendecimos a la familia Samayoa Cardona y Samayoa Meléndez que están con nosotros. Los bendecimos y nos bendicen ellos con su presencia. Damos gracias también, Señor, por la vida de mi hermana, que da gracias al Señor porque tú hiciste un milagro en su vida. Lo escribió la hermana Hildita. Gracias, gracias, Padre. Y bendecimos a la familia Álvarez Casiá. Permíteles que ese proceso continúe en tu bendición. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo. Amén y amén. Bueno, después del mensaje vamos a participar de la mesa del Señor. Así es de que saquemos fuerzas, guardemos ahí un poquito de fuerzas. Amén. Damos ofrenda de palmas al Señor. Alabemos su nombre. Aunque se desconozca la teología bíblica, óigame bien, aunque se desconozca la teología bíblica. Qué bonito se oía cuando los hermanos decían, bueno, pues hay una distancia de no sé cuánto, ¿verdad? Y que fueron tantos años y que tantas personas, niños y nada. Qué bonitos esos datos. ¿A que son bonitos datos? Ay, qué interesante los censos. Qué interesante los nombres. Es que el nombre tal quiere decir y nos dicen que está bien. Qué bonito. Qué interesante. Pero déjeme decirle, aunque se desconozcan esos datos teológicos, la fe de Bartimeo movió el poder de Dios. La fe de un hombre, la fe de una persona, la fe de un necesitado, la fe de un desahuciado, mueve la mano de Dios, mueve el poder de Dios. Se manifiesta el poder de Dios en un hombre, en una persona que tiene fe. Qué interesante. Bartimeo, verso 46. Jesús sabía o iba a Jerusalén y pasaba por una calle principal de Jericó que conducía a ese lugar. Gran multitud, como sus discípulos, le acompañaban al Señor. Y en esa calle principal, como era la vía a Jerusalén, en el tiempo de la Pascua, que visitaban Jerusalén, la mayoría de judíos, pues era muy transitada. En ese tiempo, en ese momento, la calle principal de Jericó estaba siendo bien transitada. Era una romería hacia Jerusalén. Pero entre toda esa multitud, ahí iba Jesús con sus discípulos y con sus colaboradores. Y ya dije, y colaboradoras, porque bendecimos a las mujercitas también, que son colaboradoras en la obra de Dios. Les bendecimos. Y entonces, sentado a la orilla del camino, me imagino que Bartimeo dijo: la romería, la multitud de gente que va a pasar hacia Jerusalén es un buen negocio para mí, porque era un hombre que solicitaba limosnas, era un hombre que no tenía recursos, estaba necesitado de su sustento, pues no trabajaba, obviamente, era ciego, y se instaló a la orilla de ese camino
transitado por muchas personas. Quizás ya había pasado un tiempo ahí sentado, había recibido algunas dádivas, pero en eso vio que el movimiento no era común. Se dio cuenta que el movimiento de personas era singular y preguntó: ¿qué está pasando? Por ahí nos han dicho que cuando hace falta el desarrollo o no desarrollamos un sentido, pues los demás como que se multiplican, se superan. Los no videntes leen por medio de braille y solo con el tacto de los dedos van ahí leyendo, suman, restan, multiplican. Ahora nosotros no sentimos a veces ni lo caliente de la plancha. Nos cuesta sentir lo caliente de la plancha. ¿Por qué? Porque todos nuestros miembros o nuestros sentidos probablemente están desarrollándose normalmente. Pero cuando hace falta un sentido, como que los demás tienen que desarrollarse, pues déjeme decirle que Bartimeo no fue la excepción. Se dio cuenta, percibió que el ambiente no era común. Percibió que estaba sucediendo algo, entonces preguntó: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y le dijeron: es una multitud que viene acompañando a Jesús de Nazaret. Y Jesús, déjeme decirle, aquí voy a tomar conclusiones propias. Aquí voy a decir cosas propias. Espero que usted las comparte. Si no las comparte, pues no me enojo. Usted tiene derecho, tiene libertad. Pero cuando le dijeron Jesús, solo escuchar el nombre de Jesús hizo un impacto en su vida. ¿Cuántos en Jerusalén, cuánta gente necesitada en Jerusalén, en Jericó y en todos esos lugares no habían escuchado la voz de Jesús? Claro, o no la voz, el nombre de Jesús. Claro que sí, muchos, multitudes. Pero en las multitudes ese nombre de Jesús no hizo ni fu ni fa. No motivó a nada. Pero en Bartimeo, cuando le dijeron: es Jesús, actuó algo diferente. Se movió algo dentro de él que no estaba quizás ahí, que no existía ahí. Que en ese momento que sus oídos escucharon la palabra: es Jesús, inmediatamente sintió dentro de él un mover espiritual. Y es que nosotros hemos leído en la palabra que dice que la fe viene ¿de qué? ¿De qué viene la fe? Del oír. Ese momento en que Bartimeo oyó la voz que le dijo: es Jesús, recibió fe. Recibió fe. No de él, no producida por él, pero sí dada por Dios, por medio de haber escuchado, por medio de ese momento en que le dijeron: es Jesús. Y él recibe fe. Y entonces cambia su actitud, cambia su desarrollo, cambian sus planes, sus propósitos. Y dice la escritura en el verso 46 que Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Esa era su función. Pero oyendo que era Jesús Nazareno, verso 47, comenzó a dar voces
a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Bartimeo recibió fe, cuando Bartimeo escuchó probablemente con la atención debida esa palabra, es Jesús, cambió su actitud. En lugar de decir: deme una limosnita por favor, una limosnita para este ciego, una limosnita para este necesitado, en lugar de seguir diciendo eso, dice: Hijo de David, Jesús, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Cambió inmediatamente su actitud. Qué lindo cuando escuchamos el nombre de Jesús. Qué lindo cuando escuchamos un mensaje del Señor y recibimos fe y recibimos ese toque de Dios. Y el Señor extiende su mano y toca nuestro corazón y se interesa por nosotros. Inmediatamente nosotros cambiamos de actitud. Quizás en alguno de los que estamos hoy en este templo o en los demás templos habrán personas que por un momento se despertaron pensando en un lugar de paseo. Quizás se despertaron pensando en un lugar para ir a descansar. Pero quizás escucharon en un momento dado esa voz que les dijo: es Jesús, es Jesús. Y llegó fe, y llegó algo diferente, y cambió la decisión y dice: no, que se espere el comercial, que se espere el parque, que se espere todo eso. Yo me voy al templo a buscar, a clamar y a alabar a Jesús. Aleluya, gloria a Dios, gloria a su nombre. Bartimeo tuvo esa maravillosa experiencia, maravillosa experiencia. Oyendo que Jesús pasaba, la fe en aquel hombre se le activó y empezó a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí hay otro cambio. Oiga, aquí hay otro cambio. Cuando él estaba a la orilla del camino y no había hecho ningún efecto espiritual en él, su voz iba dirigida a los demás. Su voz iba dirigida a los que pasaban. Pero aquí su voz fue dirigida a Jesús por él. Ten misericordia de mí. Se examinó quizás por un momento. Se examinó profundamente y se dio cuenta que necesitaba de un milagro. Necesitaba de algo que los hombres no podían realizar. Necesitaba de la mano poderosa de Dios en su vida. Y de alguna forma en el versículo 48 dice de la siguiente manera: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y volvía a repetir lo mismo. Personas que siguen a Jesús sin convicción de fe. Que la Biblia nos enseña que Jesús iba acompañado de una multitud. Aparte de sus discípulos y de las mujeres que colaboraban con él, iba una multitud acompañándole, siguiendo al Señor. A veces las multitudes nos impactan, a veces las multitudes nos emocionan, pero a veces las multitudes son las menos efectivas cuando de espiritualidad se trata.
En este pasaje vemos que de la multitud salían voces que querían callar a un necesitado hombre, Bartimeo. Personas que siguen al Señor, pero que tienen muy poca misericordia de los demás. Personas que siguen al Señor, pero que tienen muy poca relación con Dios. Y que cuando tienen que extender la mano por otros, la esconden. Personas que siguen al Señor, pero que muchas veces no están dispuestos a esforzarse para solucionar la necesidad del hermano o de la hermana. Y siguen al Señor. Y están en las congregaciones. Y van a los cultos. Pero no hay una convicción genuina de fe. No hay una relación genuina con el Señor. Quizás hay una buena relación entre hermanos. Quizás hay una buena relación entre los demás. Quizás hasta amigos son. Pero relación con Dios, relación con el Padre, relación con el Espíritu es muy escasa. Quizás nada. Quizás nada. Y cuando se necesita que actuar, cuando se necesita que ser espiritual, que actuar de una manera conforme hemos sido enseñados, muchas veces retrocedemos y nos negamos a ser de ayuda para los demás. Dice la Escritura que de la multitud salían voces y le decían a Bartimeo: cállate, deja de gritar. Hay ojos muchas veces entre los seguidores del Señor que solo ven lo superficial. Hay ojos entre los que se congregan en los templos que solo ven lo superficial. Si una persona necesitada, si una persona humilde tiene necesidad, nos apartamos de ahí. Cuando una persona quizás necesitada, que no se viste como nosotros, que no se luce como nosotros, que no habla con la misma lexicología que nosotros, que quizás hoy no llegó agua a su casa y no se pudo bañar. Quizás no hubo electricidad porque le cortaron la luz, porque no pudo pagar y no tuvo plancha para planchar su camisa o planchar su vestido. Y ahí viene con la ropa arrugada. Los que traemos ropa de la Landru, los que traemos ropa planchada en la lavandería a vapor, no nos queremos acercar a esa persona. No nos queremos acercar a ella o a él, porque ni siquiera plancha su camisa, no se peina. A veces yo tampoco. Es diferente a nuestra condición. O quizás simplemente no queremos extenderle la mano a nadie. Quizás simplemente no nace de nosotros restaurar, ayudar, levantar al débil. Salían voces de esa multitud que acompañaban al Señor. Oiga, acompañaban al Señor. Y le decían: cállate, cállate, deja de gritar. Pero como aquel hombre ya tenía fe, ya tenía fe, dice que gritaba más y más duro, y por muchas veces más. Aleluya.
Yo te aconsejo, hermano y hermana, cuando seas despreciado, cuando no te den la bienvenida ahí, cuando no te digan bienvenido, sigue viniendo más al templo. Sigue viniendo más al templo. Que lo interesante para ti es que Dios se encuentre contigo. Es que Dios tenga comunión contigo. Es que Dios te bendiga. Es que Dios te visite. Es que Dios te hable. Es que Dios esté contigo. Aunque te desprecien. A mí me da tristeza cuando oigo: ¿y el hermano? ¿Qué pasó con la hermana? ¿Ya no vinieron al templo? Es que les hicieron un desprecio. Es que les machucaron el pie. Es que no sé qué. Qué triste. Si eso hubiera dicho Bartimeo, todavía estuviera ciego. Si eso hubiera decidido Bartimeo, ya que me dicen que me calle, pues me voy a callar y ya me voy. Bartimeo no le hizo caso a esas agresiones tontas y siguió gritando más y siguió clamando más y seguía diciendo: ten misericordia de mí. Yo voy a decir algo, hermano. Cuando usted entre por esa bendita puerta que se abre, venga buscando a Dios para su beneficio. Y no le estoy diciendo que sea egoísta. No le estoy diciendo que sea individual en su actitud. No me vaya a malinterpretar. Entre buscando su bendición. Entre buscando su comunión con Dios. Si alguien se le acerca por ahí, tú vienes a buscar al Señor, sí, pues yo también, así de que busquémoslo juntos. Dígale amén. Está bien. Pero busque de Dios y lo va a encontrar. Tanto gritó Bartimeo que Jesús se detuvo. Mire, hermano, que el Señor se detenga para verte o para considerarte o para hablarte es un hermoso privilegio, hermano. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Que el Señor haya decidido en su caminar detenerse por Bartimeo fue maravilloso. Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle: hey, discípulos, vengan para acá. Ese hombre que está gritando ahí, que no le hizo caso a los malos, que no le hizo caso a los desprecios, ese hombre que siguió llamándome Jesús, aunque no lo querían. Ese hombre que siguió llamándome Jesús, aunque tuvo obstáculos, tráiganmelo. Óigame, tráiganmelo. Tráiganmelo. Aleluya, hermano. Tráiganmelo. Y van los discípulos con Bartimeo. Y le dicen: Bartimeo, ten confianza. ¿Sabe qué quiere decir confianza? Esperanza firme. Esperanza firme, inamovible. Por nada va a cambiar. Por nada va a ser diferente. Tener confianza
es que nuestra esperanza está firme. Y los discípulos le dijeron: Bartimeo, ten confianza, levántate, te llama. El verso 50 tiene una enseñanza maravillosa con Bartimeo. Cuando oyó que le dijeron: levántate. Cuando oyó que le dijeron: te llama, botó su capa, botó su hábito. ¿Y sabe qué significa hábito? Es ropa que vestimos, ya sea espiritualmente hablando, ministerial, ropa religiosa, es un hábito. Pero también hábito significa costumbre. Y cuando oyó Bartimeo que Jesús lo llamó, de una manera extraordinaria, botó sus hábitos. Eso quiere decir, de una manera extraordinaria, al dirigirse al Señor, botó todas aquellas costumbres de las cuales era su vida. Botó su hábito, botó lo que él era. Ahí dice que botó su capa, que se quitó la capa. ¿Usted cree que era una capa Pierre Cardin o Yves Saint Laurent? ¿Cree usted que era una capa una capa muy hermosa, elegante? No, era una capa sucia, era una capa rota, era una capa malolienta. Esa era la vida de Bartimeo: sucio, roto y maloliente. Pero cuando Jesús le llama, cuando Jesús le dice que llegue a él, bota esa capa. Esa es la actitud bíblica que tú y yo debemos de tener cuando nos acercamos al Señor. Especialmente así como hoy, que vamos a sentarnos a la mesa del Señor. Hay que tener respeto, hay que tener cuidado, hay que tener reverencia al Señor. Hoy estamos invitados a la mesa con el Señor, como lo hacemos cada mes. Pero hay personas que se acercan al Señor y disfrutan de ese hermoso privilegio de una manera inadecuada, de una manera nada preparada. Es importante que nos examinemos. Ahí lo dice la Escritura. Lo decimos cada mes durante 31 años. Lo hemos estado diciendo cada mes, que antes de que tomes comas el pan o tomes la copa, examínate a sí mismo, dice la palabra. Y ese examinarse a sí mismo es: ten cuidado de ir a la mesa del Señor de una manera inadecuada. Ten cuidado. No vienes a la mesa de un hombre de renombre humano, mundano de esta tierra. Vienes a la mesa con el Cristo de la gloria,
que derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvar tu alma, para perdonar tus pecados, para reconciliarte con el Señor. Hay que ser agradecidos. Hay que ser cuidadosos. Hoy estoy viendo un 99% de hermanos bien vestidos. Perdón lo que voy a decir. Bien vestidos. Pero hay un 1% que hasta para venir al culto son descuidados. Son descuidados. Bartimeo se dio cuenta del privilegio maravilloso de ir y acercarse al Señor. Y no solo acercarse, porque muchos estaban cerca. Él no iba a ser uno del montón. Bartimeo no iba a ser ni siquiera uno de los discípulos en ese momento. Bartimeo era el invitado especial en ese momento de parte del Señor. Iba exclusivamente con un llamado. Te llama el Señor, te llama, ven, te llama, levántate, te llama. Tiró los trapos rotos, tiró los trapos malolientes, tiró los trapos sucios y se acercó al Maestro, aleluya. Se acercó al Señor, aleluya. Se acercó a aquel en quien su esperanza estaba firme, en quien su esperanza estaba firme de salir de ese mundo de tinieblas. El Señor Jesús lo recibe. El Señor Jesús lo recibe y le dice: ¿qué quieres que te haga? Qué maravillosa pregunta, ¿verdad? Se la hicieron también a Salomón. Cuando Salomón iba a empezar a dirigir al pueblo de Dios, heredado de su padre. Y en esos momentos el Señor Dios le habla y le dice: Salomón, ¿qué quieres que te dé? Vas a empezar una nueva vida. Vas a empezar a servirme. Vas a empezar a cuidar de mi pueblo. ¿Qué quieres que te dé? Yo te lo voy a dar. ¿Qué hubiera pedido usted? Si usted hoy es llamado a trabajar en el diaconado, o es llamado a ser un presbítero de la iglesia, o es llamada a hacer una ayuda pastoral, y el Señor le dijera: hija, hijo, hoy vas a empezar a servirme en la iglesia, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué le pediría a usted? Zapatos nuevos, Señor. Un traje nuevo, Señor. Una secadora y una planchadora para mi pelo, Señor. Quiero ser una ayuda pastoral elegante, Señor. Quiero ser un diácono elegante, Señor. Dame un buen traje, una buena corbata. Arréglame la cara. ¿Qué le pediría a usted? A Salomón le dijo: Salomón, vas a ser mi líder. Vas a ser mi líder. Y vas a cuidar de mi pueblo. Que es lo que a veces nosotros los líderes, incluyéndome yo, se nos olvida que estamos dirigiendo pueblo de Dios. Que a veces queremos dirigirlo como que si son nuestros, ¿verdad? Pero no. Salomón, vas a dirigir a mi pueblo. ¿Qué quieres? ¿Y qué le pidió a Salomón? Sabiduría.
Yo te aconsejo, ¿apeteces obispado? ¿Deseas ir a predicar a las iglesias? ¿Quieres andar predicando la palabra por las calles? ¿Quieres andar enseñando las verdades bíblicas? ¿Quieres servir en la obra de Dios? Está bien, pero sé sabio de Dios. Porque es preferible que vengas sin corbata a servir a Dios, pero con sabiduría. Y no que vengas con corbata elegante y sin sabiduría. Porque vas a golpear, vas a lastimar y vas a hacer mal tu trabajo. Y aunque lo hagas bien, si no eres espiritual, no te lo reciben en el cielo. ¿Qué quieres que te haga? Bartimeo. Bartimeo le dice: Maestro, que recobre la vista. Yo hago una pregunta. ¿Qué tenía Bartimeo además de ser ciego? Pobreza, desprecio, quizás no tenía casa porque mendigaba, quizás no tenía carro, quizás no tenía familia, porque como era un ciego que había que mantenerlo, a veces los desprecian. Sin familia. ¿Sabe qué dijo Bartimeo? Cuando oyó la voz del Señor que le dice: ¿qué quieres que te haga? Bartimeo, como ya tenía fe, rápido hizo su análisis. No tengo carro, no tengo casa, no tengo familia, no tengo trabajo, no tengo dinero. ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? Él dijo: mejor es que salga de este mundo de tinieblas sin nada, que estar en la luz. Yo quiero estar en la luz. Yo quiero estar en la luz. Yo prefiero salir de las tinieblas aunque no tenga lo demás. Y entonces le dice: quiero que me devuelvas la vista. Qué interesante, porque cuando el hombre vive en tinieblas del conocimiento de Dios, por esa causa hay situaciones adversas en la vida. Pero cuando somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, todo va siendo diferente. Todo va cambiando. Todo tiende a ser diferente. Bartimeo fue sabio. Lo que quiero es que me devuelva la vista. Él haber dicho: si me devuelve la vista, ya puedo ir a trabajar, ya puedo ahorrar, ya puedo comprar mi casita, puedo comprar mi carrito. Y con los ojos viendo, pues hasta alguien se puede interesar en mí. Voy a tener familia. Pero en la oscuridad estoy solo. No tengo nada. Nadie está conmigo. Y aunque estuviera la familia con él, él sentía que nadie estaba porque no los miraba. Así es el hombre sin Dios. Así es la persona cuando no tiene el conocimiento de Dios. Dice la Escritura que aún huye sin que nadie lo siga. Huye sin que nadie lo persiga, porque está en tinieblas. Bartimeo le dice al Señor:
devuélveme la vista. Aquí es donde se conoce si el acercarse a Jesús es de fe o es por intereses personales. Este hombre estaba necesitado de todo, pero la fe y la intervención del Espíritu de Dios le dio sabiduría para comprender. Que teniéndolo todo, muchas veces no se tiene nada, pero que estando en la luz, sin nada, se tiene todo. En las tinieblas, en la oscuridad, el hombre, aunque lo tenga todo, no tiene nada. Mas en la luz de Jesús, aunque no se tenga, se tiene todo. Jesús le dice: ve, tu fe te ha salvado. Recobró la vista y se fue corriendo a buscar a sus cuates. Y se fue corriendo a buscar a sus amigos. Y se fue corriendo a ver cómo era todo en el mundo. No, recobró la vista y puso su mirada, ahora sí, su mirada en el hechor y consumador de la fe. Aleluya, aleluya. Ahora sí, puso su mirada en aquel que tuvo gracia de él. Si tú y yo experimentamos esa gracia del Señor en nuestra vida, si tú y yo en un momento dado fuimos alcanzados por su misericordia y se nos extendió la mano salvadora de Dios para nuestra vida, pongamos nuestra mirada en Él. Sigámoslo, sigámoslo. Como decía un hermano de la escuela dominical, hay que amarlo, agradecerle y servirle. Seamos agradecidos con Dios, porque Él fue bueno, amoroso y precioso para nuestras vidas. Denle ofrenda de palmas al Señor. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.